Vamos a arrancar con la primera entrevista de la noche, de este lunes. Tenemos en el aire a Daniel Chucky Menéndez, subsecretario de la Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, también líder de Barrio de Pie, con quien tengo el gusto de charlar. Daniel, Chucky, Joaquín Mujica Díaz, Mariano Werner, te saludan. ¿Cómo andan? Bien, Buenas noches. ¿todo bien? Gracias por atendernos. Bien, bien, todo bien. A ver, Chucky, hoy presentó Kicillof el presupuesto. Está claro que la clave está ahí y también está en el endeudamiento. Lo dejaron, me parece que bastante claro él y Pablo López, que es el ministro de Economía de la provincia. ¿Crees que va a estar difícil el camino para lograr consensos con la oposición y también con un sector del oficialismo? Bueno, no lo sé. Eso tendrán que ver con sucesivas reuniones que se irán dando en estos días. Me parece que el mensaje de Axel es muy claro. Ha habido un nivel de, de ataque de la nación sobre la provincia de Buenos Aires, su presupuesto y los 17 millones de bonaerenses a los que se ve directamente afectado, ¿no? Es decir, que que un gobierno nacional prescinda de la representación política de la mayoría de los bonaerenses en una instancia de diálogo, como fue hace algunos días la reunión con los gobernadores, y que esa reunión esté precedida de 2 años de quita de recursos que afecta a la seguridad, la educación, la obra pública en la provincia. Está claro que no, que trasciende cualquier posibilidad de discusión democrática, y es un ataque directo que en cualquier lugar normal donde las instituciones funcionen, la Corte Suprema y el Poder Judicial debiera tomar medidas para instar al gobierno nacional a que desande esa andanada de ataques y de recortes. Está claro que las necesidades financieras requieren de necesidad de tomar deuda para enfrentar este recorte que se vive desde el gobierno nacional, que aún con los números y con las obras que se vienen realizando, está claro que la provincia cayó, digamos, los gastos que tienen que ver con el endeudamiento y con la deuda, y subió la inversión en políticas sociales, en educación, en salud, en seguridad. Y bueno, reafirmar ese camino fue muy claro en términos de argumentos, y ahora se dará esa discusión de cara a la sociedad en los próximos días en la legislatura bonaerense, ¿no? A ver, ¿qué mensaje entendés que dejó la sociedad el 26 de octubre cuando votó, en base también a un poco a lo que explicó hoy Kicillof en la conferencia de prensa, porque habla de un recorte importante de ingresos por lo que no le transfiere Nación y que eso genera complicaciones en el día a día de los bonaerenses por digamos, falta de inversión en viviendas, en servicios, etcétera. Pero aún así, digo, después de una muy buena elección de la del 7 de septiembre, los bonaerenses inclinaron más la balanza para el lado de la Libertad Avanza, si bien fue una diferencia mínima. Pero ¿qué mensaje crees que les dejó el 26 de octubre la gente? Bueno, me parece que, como bien vos decís, cuando se discutió el modelo de provincia, se reafirmó por más de 14 puntos el liderazgo y la gestión del gobernador Axel Kicillof, y cuando se discutió la nación, o el rumbo económico general, me parece que tuvo características excepcionales. Por un lado, la intromisión de Estados Unidos y de Trump de manera directa, en lo que es sin duda una extorsión, ¿no? Y prácticamente una elección inédita donde la principal potencia del mundo sostuvo políticamente. Hoy ya prácticamente el nivel de injerencia de la administración de Trump sobre la política local es evidente y llamativo, ¿no? El nivel de detalle que tiene el secretario del Tesoro, el ministro de Economía estadounidense, sobre el funcionamiento de la economía argentina, el nivel evidente de entrega sobre negocios con los recursos naturales e interés que tienen
empresas norteamericanas apalancadas por el gobierno de Trump es digamos, el cambio a partir del que se cobra esta ayuda. Y la verdad que en un desastre que fue el proyecto económico de Milei, el salvataje de Estados Unidos operó como una extorsión a la ciudadanía que quiere niveles de estabilidad, y que la elección era un salto al vacío, ¿no? Terminó siendo el proceso electoral o una estabilidad que patee para adelante los problemas y que bueno, se continúe y de manera con muy poca expectativa se le reafirme este camino, o ante la derrota del gobierno nacional se caía en una anarquía, en un proceso de salto cambiario, con las consecuencias económicas para cada una de las empresas, de las pymes y de la economía familiar. Y obviamente ante ese escenario que no se pudo mensurar y que era una trampa compleja para quienes tenemos una mirada crítica a este proceso, pero sin duda me parece que no se ha podido salir de un escenario donde si no ganaba el oficialismo íbamos a una crisis económica y una crisis política. Todos los medios analizaban de manera clara y nítida el escenario de asamblea legislativa, es decir, la derrota iba a un vacío de poder con un desmadre económico. Y obviamente hoy, ante esa disyuntiva, la sociedad eh, con mucha poca expectativa, pero sí con una necesidad de establecer una estabilidad a la que aferrarse ante un salto al vacío, me parece que es una de las explicaciones centrales. Después, obviamente, un peronismo que tiene mucho de pasado, ¿no? Es decir, en septiembre el liderazgo de Axel y la gestión en la provincia de Buenos Aires era una apuesta al futuro, y, y lo que ofertó el peronismo en la provincia de Buenos Aires es una vuelta al pasado, ¿no? A no resolver los liderazgos, a seguir en un ruido que obviamente la gente no quiere. La gente, o por lo menos nuestra sociedad, tiene claro que el peronismo tiene que estar ordenado, que hay una necesidad de una renovación que amplíe las bases sobre un proyecto de futuro. No quiere volver al peronismo del frente de todos y ve agotada una experiencia que significó el liderazgo de Cristina, y en ese sentido me parece que esa situación, digamos, de cara a la sociedad, evidentemente no se ha podido resolver, y también aportó para que no haya expectativa y entusiasmo con una alternativa al gobierno, que de construirse de todos modos no iba a evitar un escenario de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, entre la incertidumbre y una oferta donde no está resuelto el liderazgo a futuro, ni el peronismo se puede ordenar de manera tal de ofrecer una solución a sus problemas internos, me parece bueno, que operó sumado a una movilización de la base antiperonista y que bueno, que expresa entre el 35 y 40% de votos que, bueno, que reafirman un rumbo contrario obviamente a las ideas del peronismo. Daniel, ¿cómo andas? Mariano Wender te saluda, buenas noches. ¿Qué decís? Te sumo una respecto a este punto que hacías recién. Es interesante que vos mencionás que probablemente para los ojos de una parte de la sociedad el peronismo lo que le ofrecía era más bien una vuelta al pasado que una alternativa potable para el futuro. Ahí queda sobrevolando la pregunta sobre si para una parte creciente de la sociedad el peronismo no empieza ya por las últimas experiencias de gobierno a ser asociado más bien a inestabilidad o inflación alta, cuando hasta hace no tantos años el peronismo era percibido generalmente como lo contrario, como el ordenador después de periodos de crisis para la Argentina. ¿No crees que puede haber algo de esa nueva percepción, si le podemos decir así, respecto al peronismo en el poder? El peronismo, en tanto no resuelva el problema de los 20 años que significaron el liderazgo hoy de Cristina Kirchner, y que no se pueda resolver un nuevo liderazgo, está empantanado en discusiones que no ofrecen a la sociedad más que incertidumbre y dudas, ¿no? Me parece que esa es la realidad. Está claro que
o por lo menos nosotros, nuestro espacio, piensa que el liderazgo de Axel es quien debe tomar, digamos, ¿no? Lo mejor que fueron esos años y revisar críticamente cuestiones de la nueva agenda, del mundo que cambió, para ofrecer una nueva etapa del peronismo. Obviamente eso eh, está, estamos encontrando la manera en que se pueda saldar. Obviamente son debates que son públicos, hay sin duda una resistencia y un ataque de un sector liderado por Cristina a la administración de Axel, que es muy dañina, y a la figura del gobernador, que es el principal activo del peronismo, y me parece que esa es la discusión que hay que dar. Obviamente en Axel hay un proyecto presidencial muy nítido, y son las expectativas y la esperanza de expresar un peronismo ordenado, con un programa y con una agenda futuro. Obviamente eso se da en los marcos de una discusión muy clara de cara a los distintos sectores del peronismo. La, digamos, en septiembre se revalidó la figura de Axel. En octubre Axel es prácticamente la única figura de la oposición que queda parado, prácticamente como con una elección que hay que terminar de ver el recuento definitivo, pero que estamos hablando de 0,2, prácticamente un empate técnico en la provincia de Buenos Aires, en una elección excepcional por sus características, digamos. Y me parece para adelante, bueno, de cara a la sociedad, estas discusiones que tienen que ver con una nueva etapa que el peronismo tiene que abrirse para ampliar su base de sustentación y para ofrecer futuro y no ofrecer pasado, ¿no? Me Pero, parece que pero Daniel, escucha, esa es la realidad. ¿cómo se saldan esas diferencias? Porque vos la tenés a Cristina en San José 1111 que te publica una carta acusando a Kicillof de haber sido responsable de perder la elección, básicamente porque no le hicieron caso a ella, ¿no? O sea, bueno, yo les avisé, yo les dije que no había que desdoblar. Y tenés a todo el sector del camporismo repitiendo esa misma lógica. Después tenés a Kicillof en la reunión del viernes con los intendentes diciendo: muchachos, no se responde esa carta, no respondemos esa carta, no entramos en ese juego, no rompemos con la cámpora. Entonces, digo, sin una decisión más fuerte que explicite, digamos, una diferencia más marcada, es como difícil pensar cómo se saldan esas diferencias, porque si no va a ser una convivencia así, con claroscuros todo el tiempo. Bueno, me parece que no hay margen para que se oculte esa realidad. Y hay que hacerlo de cara a la sociedad, digamos, ¿no? Me parece que hay, que de nuestro punto de vista, con experiencia de gestión, con una mirada que está en las antítesis de la forma en que gobierna Milei y que expresa una capacidad de ampliar las bases de sustentación del peronismo que expresa Axel. Detrás de Axel hay que encolumnar a la mayoría de la sociedad que dé esa discusión y que se tiene que dar sin digamos, rechazar el guante de la discusión pública, ¿no? A mí me parece que es evidente que la discusión que se plantea con el desdoblamiento no tiene que ver con adjudicar la elección a una estrategia electoral táctica, pareciera un elemento menor. Está claro que la elección eh, de, de septiembre desató el principal golpe que el peronismo le pudo haber dado a este gobierno, manifestando el rechazo que la mayoría de la sociedad, eh, digamos, expresaba hacia Milei. Eso desató una nueva etapa política a partir del desembarco de Trump y de la entrega del gobierno nacional a que decidan la administración de Trump los destinos del país. Eso generó una nueva dinámica y bueno, y obviamente cambió muchos de los factores de la dinámica política en nuestro país y bueno, desencadenó el proceso electoral que desencadenó. Me parece que ante eso son discusiones, bueno, frontales que hay que llevar adelante con tranquilidad, con respeto, pero sin claudicar, por lo menos en lo que nosotros pensamos, no lo decimos en off, lo decimos en on, lo que decimos en reuniones privadas, lo decimos en reuniones públicas. Me parece que hay un proceso que está agotado
en lo que expresa la conducción del peronismo, hay que dar esa discusión y obviamente discutirlo de manera fraternal y entendiendo que más allá de que esa discusión se da, el resultado de esa discusión no puede ser trabar las herramientas de gestión en la provincia de Buenos Aires. Me parece que ese camino es un camino de hacer daño a la renovación del peronismo, así que no se acompañe el presupuesto, que no se acompañe el endeudamiento, son decisiones que quienes están dentro del peronismo no pueden tomar. Sí, es válido, porque nosotros entendemos que Axel expresa una renovación y un camino, hay otro sector que puedan apalancarse en otros candidatos, me parece que hay que discutirlo, pero no se le puede hacer daño al principal activo, o uno de los principales activos, habrá que poner otros en la cancha, que tiene hoy el peronismo para expresar una alternativa a Milei. No podemos dejar huérfanos a la sociedad de esa posibilidad, porque ahí sí me parece que el proceso sería muy, muy dañino, ¿no? Te sumo una, Daniel, por fuera de lo que tiene que ver con la dinámica y la discusión interna del peronismo, tiene que ver con... empezó en estos días una segunda mitad de mandato del gobierno nacional, hubo una convocatoria bastante amplia a los gobernadores, hubo provincias que o bien no fueron invitadas o bueno, fueron directamente marginadas de la discusión. La provincia de Buenos Aires no estuvo presente en esa mesa. ¿Cómo imaginas en este contexto que pueda ser la relación entre la provincia más poblada de la Argentina con el gobierno nacional, considerando que aparentemente, bueno, el gobierno va a propiciar cierto diálogo con las provincias, no con todas, evidentemente, pero ¿cómo crees vos que puede avanzar esa relación? A mí me parece que Milei ha decidido avanzar en un proceso de desestabilización sobre la figura y el gobierno de Axel. Eso es evidente. Y si ese objetivo no se logró es porque había una extraordinaria capacidad de administración y de gestión de la provincia de Buenos Aires, a pesar incluso del debate interno. Pero Milei viene por la provincia de Buenos Aires, por su obstinación respecto de la figura de Axel, porque es evidente que ve en la figura de Axel una alternativa en la que pueda aglutinar al peronismo y ampliar la base de sustentación para una nueva mayoría, y lo va a buscar limar, horadar, lastimar, con las consecuencias para los 17 millones de bonaerenses, ¿no? Porque en el medio de este delirio de no enviar partidas, se afecta a la seguridad, se afecta a la educación, o por lo menos dificulta para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires pueda dar las respuestas que no decidió no dar el gobierno nacional, ¿no? O sea, blanco sobre negro, yo creo que va un proceso de desestabilizar la provincia de Buenos Aires con todas las herramientas que tiene a mano, y me parece que eso tiene como reacción del peronismo cerrar fila detrás de Axel para que no se genere daño sobre el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y más allá del peronismo, te diría que del conjunto de las fuerzas democráticas. Por eso es tan O sea, importante que la base de sustentación del presupuesto tenga la mayor amplitud posible. pero Chucky, perdón, ¿vos crees que Milei entonces quiere desestabilizar el gobierno de la provincia? Desde el minuto uno, si no, ¿cómo se explica que el Fondo de Seguridad no te lo envíe, que no te envíe presupuesto para las obras que hacen falta, que deje a la buena de Dios a Bahía Blanca después de dos tragedias climáticas o dos situaciones de dificultades? Son innumerables las deserciones que el gobierno nacional llevó adelante. Y bueno, yo creo que eso lo va a profundizar. El gobierno viene a destruir la provincia de Buenos Aires y a su gobierno, porque desde ese gobierno es desde donde están situadas. El único, cuando vos ves el resultado electoral de septiembre y ves el de octubre, la única figura nacional de peso que quedó como alternativa a Milei es Axel Kicillof. Vos ves el de sangre, digamos, que vivió Provincias Unidas, sus gobernadores, gobiernos que después del proceso electoral los va a traer al pie para negociar. Al único que no quiere y que no puede llevar al pie para negociar es a la provincia de Buenos Aires, y va a buscar destruirla en términos administrativos, ¿no? Bueno, genial, gracias por la charla.
Te hago una cortita y al pie antes de despedirte. ¿Crees que Cristina y Sí. Máximo Kirchner quieren que Axel sea candidato a presidente del peronismo? Yo creo que si quieren no están ayudando para eso, ¿no? Y en todo caso que si quieren, sería bueno que acompañen las decisiones de presupuesto y de discusiones que se van a dar en los próximos días en la legislatura, sería un buen comienzo. Y si no quieren, estar en todo su derecho. Y se tiene que dar una discusión y el peronismo tiene que construir las herramientas para resolver esa discusión. No me parece que están en la obligación de querer y aceptar a Axel como una alternativa de cara a la sociedad. Lo que no puede haber, como se ha dicho en otros momentos, es ser oposición en la provincia de Buenos Aires. Eso sí sería una dificultad y sobre todo difícil de explicar de cara a la sociedad, porque también quienes vemos y reivindicamos los 12 años de Néstor y Cristina, vemos en Axel una continuidad de esa agenda. Entonces, qué sé yo, hay malabares como para explicar el no acompañamiento a Axel, pero bueno, correrá de parte de quien tome esas definiciones, ¿no? Lo que sí no hay margen es para lastimar, más allá que no se lo acompañe nacionalmente, no se puede lastimar una gestión que está siendo atacada de frente por el gobierno nacional. Clarísimo. Chucky, gracias por charlar con nosotros en esta noche de Un lunes. abrazo grande, chicos. Buenas noches. Ahí pasaba Daniel Chucky Menéndez, funcionario de la provincia de Buenos Aires, hombre del MDF.